Samuel, primer libro de Samuel, ayer, capítulo 24 del primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 24, que es la base, ¿verdad? La base de nuestros mensajes de este día. La encontramos en el primer libro de Samuel 24. Y voy a leer, ya ustedes leyeron todo el capítulo, solamente déjenme leer el verso 24, solamente el verso 17, del capítulo 24, que dice de esta manera, el verso 17 dice así: y dijo David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien. Dijo a David, o sea, Saúl le dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiendo yo pagado con mal. Padre, estamos aquí en este momento. Vamos a introducirnos en la palabra que tú tienes para nosotros hoy, pidiéndote, mi Padre y mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú hagas que esta palabra que va a ser expuesta en esta hora, tú la uses para tu honra y tu gloria y para la vida de cada uno de nosotros. Señor, que el efecto que necesitamos que esta palabra haga en nosotros, Señor, sea el efecto que haga. Esconde a tu siervo detrás de la cruz de Cristo. Escóndelo detrás de tu Espíritu Santo y toma el carbón encendido de tu altar y habla tú a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca de algo. Usted debe saber que los miércoles estamos estudiando el primer libro de Samuel en el capítulo 24. El miércoles tratamos este libro, pero bajo un aspecto diferente del que lo vamos a tratar el día de hoy. Yo decía a los hermanos el miércoles que este aspecto quería tratarlo en el día domingo para que todos nosotros pudiéramos aprovechar. El mensaje de hoy se titula El amor y nuestros enemigos. El amor y nuestros enemigos. Ese es el tema del mensaje, el título del mensaje de hoy, porque hoy quiero hablar de algo importante para que nunca se pierda en esta iglesia. Yo sé que esto es algo natural que ha estado sucediendo en nuestra iglesia, pero que también no debe perderse, debe seguir. Los mensajes, cuando se dan, hermanos, no siempre es porque esto esté pasando en la iglesia, pero se dan para recordarnos que no debemos dejar de hacer lo que estamos, gracias a Dios, haciendo. El tema de hoy tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el perdón. Y no solamente el perdón a las personas que quiero, a las personas con las que tengo cierta relación, sino, mis amados hermanos, tiene que ir mucho más allá. Perdonar a nuestros enemigos. Eso es sumamente importante, porque el gran ejemplo que usted y yo tenemos es Dios, por medio de Jesucristo. Nos ha enseñado que Dios ama aún a aquellos que se oponen a Él, aún a aquellos que lo desprecian, aún a aquellos que tratan de enseñarle a los demás que Dios no existe, que Dios es simple y sencillamente una mentira, y que la gente simple y sencillamente sigue a Dios porque simplemente le encanta seguir la rutina que otros hacen para no verse mal. Aún esa gente que se llama ateo, aún esa gente que desprecia a Dios,
Dios le ama. Y la Biblia nos enseña que Cristo murió también por ellos. Y que Cristo los sigue buscando para darles salvación. Él los ama. Así que, mis amados hermanos, no solamente ama a los que se oponen a Él, también ama a los que se oponen contra los cristianos. Si ustedes acostumbran leer ciertos tipos de noticias, ustedes verán las persecuciones terribles que sufren los misioneros que están allá en esos países donde el cristianismo es aborrecido y todo el que trata de llamarse cristiano buscan la manera de destruirlo, buscan la manera de acabar con ellos. Hace mucho tiempo, recuerdo, allá en un pueblo de Veracruz, a un grupo de campesinos que habían recibido a Cristo como Salvador y que se reunían en una pequeña casa, en una pequeña choza, no casa, en una choza hecha de palmas y de juncos y esas cosas. Ahí se reunían. Empezaron por quemar ese lugar. Después, el cacique del pueblo les dijo que si no se apartaban de esa religión, les iban a quitar sus tierras. Fueron perseguidos, tristemente azuzados por los que debían predicar y buscar la paz de la religión tradicional en México. Aún a ellos, que han matado a cristianos, los ama Dios. Un gran ejemplo de amor lo tenemos a Dios amando a Pablo, llamando a Pablo, salvando a Pablo, quien perseguía a los cristianos, quien consintió en la muerte de Esteban. Aún a Pablo amó Dios y llegó a ser Pablo uno de los más grandes misioneros que ha existido hasta nuestros días. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios ama a todos aquellos, ¿verdad?, que tratan de acabar con los cristianos. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios. Usted y yo, como personas que hemos sido redimidos a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, usted y yo debemos seguir ese ejemplo que Dios nos ha dado y debemos amar a nuestros enemigos. Debemos amar a quienes nos han hecho daño. Debemos amar a quienes nos han despreciado. Debemos amar a quienes nos han lastimado el corazón con alguna actitud o alguna palabra que nos ha hecho mucho daño. Debemos amar a aquellos parientes que trataron de abusar de ti o que abusaron de ti. Debemos amar a aquellas personas que tal vez han abusado de nuestro hijo o de nuestra hija y que tal vez todavía no has podido sacar el rencor de tu corazón contra aquella persona. Debes amarla. La única manera que tú puedes sanar, la única manera que tú puedes ser sanado de lo que alguien te haya hecho es perdonar. Es perdonar. Si tú no has aprendido a perdonar a alguien que te ha hecho daño, tú no estás sano interiormente. Tú no tienes la sanidad que Dios quiere que tú tengas, porque dentro de ti siempre hay esa recordación, dentro de ti siempre hay algo que te está recordando que X persona te hizo daño, a ti o a alguien a quien tú amas. Es importante que para que seas sanado completamente, perdones, pero perdones de una manera total. De tal manera que cuando te acuerdes de lo que te hicieron, ya no te haga daño, ya no sientas nada. Puedas recordar sin que te dañe y sin que sientas nada malo contra la persona que te hizo ese daño. Es importante. Es importante por dos cosas. Es importante por tu propia sanidad y es importante porque Dios quiere
que tú y yo lo hagamos. Amar a nuestros enemigos no es fácil. Amar a los que nos han hecho daño no es nada fácil. Es muy fácil amar a quienes nos aman, ¿no es cierto? Es muy fácil darle un regalo a alguien cuando cumple años, porque sé que él, cuando yo cumpla años, me va a regresar el regalo. Es muy fácil, siendo un comerciante como yo era, dar regalos a mis clientes, porque yo sabía que iba a recuperar esa inversión de esos regalos a través de que él estuviera comprando mis productos. Eso es fácil. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si amas a los que te aman, ¿qué bien estás haciendo? ¿Cuál es el bien que estás haciendo si haces bien a los que te hacen bien? Ningún bien estamos haciendo. Simplemente estamos correspondiendo al que nos hace bien, o simplemente estamos correspondiendo al que nos ama. Eso no tiene importancia. Eso debe ser algo natural, no solamente en los cristianos, sino aún entre las personas que no conocen a Cristo como Salvador. Pero mis amados hermanos, qué difícil es amar a que te odia, amar a la persona que no puedes ver, amar a la persona que tal vez habló de ti con alguien, amar a la persona que se la vive contando chismes de ti. ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que es muy difícil? ¿Cuál es lo común? Hablar de ella también. ¿No es lo común? Buscar venganza, ¿no es lo común? Pero eso no es lo que Dios quiere. Él dice: no venguéis vosotros mismos, dejadme a mí, yo los voy a vengar. Pero mientras tú te estás vengando, tú estás obstruyendo la acción de Dios. Estás obstruyendo la acción de Dios. No estás dejando que Dios actúe en favor tuyo, porque tú mismo estás queriéndote comprar la venganza. Deja a Dios que se encargue de tus enemigos. Deja a Dios que se encargue de todos aquellos que te han hecho mal. Es importante que aprendas a dejarle a Dios tus rencores, que aprendas a entregarle a Dios tus deseos de venganza. Es importante, porque toda la palabra, toda la Biblia nos enseña, hermanos, que debemos amar no solamente a los que nos aman, sino aún a aquellos que no nos aman. Es más, hay un pasaje donde el apóstol Pablo dice que debemos perdonar a aquellos que no merecen nuestro perdón, que debemos perdonar a aquellos que no nos piden perdón, porque en cuanto por ti sea, dice: estad en paz con todos los hombres. Entonces, el deseo de Dios para ti, para mí, es el perdón, no solamente a las personas que tal vez se equivocaron y reconocieron y nos pidieron perdón, no, aún aquellos que ni siquiera nos piden perdón, debemos perdonarlos. Duro, ¿no? Porque lo que más queremos es cobrar venganza. Déjale la venganza a Dios. Él hace la venganza perfecta y hace la venganza correcta. Vamos a ver algunas cosas. Primero, veamos el amor de Dios por los pecadores. ¿Cómo podemos ver el amor de Dios por los pecadores? Bueno, vaya usted por favor a Isaías, al capítulo 53, al verso 6. Por supuesto, todo el capítulo 53 habla del amor de Dios hacia los pecadores. Y Dios quiere que tú y yo amemos a nuestros enemigos. No solo los perdonemos, que los amemos. 53:6. Póngase de pie el que ya lo tiene. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Vea esto. Qué maravilloso amor de Dios.
qué es grandioso es el amor de Dios hacia los pecadores. Y usted y yo un día éramos pecadores. Por eso dice, todos nos descarriamos. Todos nos descarriamos. Todos andábamos perdidos. Todos éramos pecadores. Pero Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Cristo llevó sobre su lomo la carga de tu pecado y de mi pecado. Por eso hubo un momento en que Jesús se sintió abandonado de Dios, porque Dios no podía tener relación con el pecado, y el pecado que estaba sobre Jesús, que era el pecado nuestro, le impedía a Dios acercarse a Jesús. Por eso escuchamos aquella frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando estamos en pecado, porque cuando estamos alejados de Dios, nos sentimos totalmente abandonados por Dios. Hay otro pasaje, pero este lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y lo invito a que busque Romanos 5:8. Romanos 5:8. Léalo, Tomás, ya te pusiste de pie, léelo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, la base está aquí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Puede haber mayor amor? ¿Puede haber mayor amor que a Dios no le importó lo que tú y yo éramos para que su Hijo muriera en la cruz? ¿Que a Dios no le importó si éramos buenos o éramos malos? Y dio la vida de su Hijo, aun cuando nosotros estábamos en pecado. Aun cuando nosotros estábamos viviendo en pecado, Dios entregó a su Hijo a morir por nuestro pecado, para limpiarnos y lavarnos de nuestro pecado. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre que leo este verso me acuerdo de un joven allá en Ciudad Juárez, cuando en 1968 fue mi primer viaje misionero como seminarista, ¿verdad? Fue mi primer verano como seminarista que salimos con un grupo y fuimos a Ciudad Juárez. Había un joven que había hecho una decisión, pero al mismo tiempo se había dejado, y la persona, Imer Serrano y yo, lo estuvimos visitando, le presentábamos el Evangelio y siempre decía esto: cuando sea un poco mejor, cuando tenga otro trabajo que no sea de mesero en el cabaret que trabaja, cuando ya sea más bueno. Entonces yo le dije: a ver, dime una cosa, si un radio se te descompone, ¿tú lo compones y después lo llevas al técnico para que te lo componga? Dice: no, yo solo llevo descompuesto, porque el que lo tiene que componer es él. Exacto. Dios quiere que así descompuesto como estás, vengas a Él, para que entonces Él se encargue de transformar tu vida. Ese es el camino. Y siempre puso el mismo pretexto y nunca quiso hacer de Cristo el Señor y Salvador personal de su vida. Así que, mis amados hermanos, podemos dar cuenta, podemos notar y darnos cuenta que a través de estos dos pasajes y muchos más que podemos encontrar nosotros, nos damos cuenta del amor tan grande que Dios tiene por los pecadores. Y su amor fue tan grande y su amor fue tan extraordinario, mis amados hermanos, que dio la vida de su único Hijo en rescate de la nuestra. Jesús cumplió la justicia de Dios en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos declarados justos, aún sin ser justos. Eso es lo que Cristo trajo para ustedes y para mí.
Dios ama a los pecadores. A través de la Biblia nos dice el amor tan grande que Dios tuvo, que Cristo en la cruz pagó el precio total que había por nuestro rescate. Y el precio de nuestro rescate, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ese es el precio que usted y yo, mientras estábamos sin Cristo, teníamos que pagar. La muerte segunda. La muerte segunda, que quiere decir la separación eterna de Dios en un lugar llamado infierno. Aunque haya quienes no creen que el infierno existe. Y es para todos aquellos que rechazan el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pero si Dios amó de esa manera, ¿cómo amó Jesucristo? Cuando Él fue el que sufrió y el que tuvo que pagar, tenemos el ejemplo de Jesucristo. Es el ejemplo más maravilloso, porque el ejemplo de Jesucristo va unido al ejemplo del Padre. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia, para librarnos a nosotros de la condena que había sobre nosotros. Busque primera carta de Pedro 3:18, por favor. Primera carta de Pedro. Léala, mi hermano. Y a quien procuró que no encerrarían en sus reposos, sino aquellos que... No. Primera carta de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Gracias, hermano. Ok. ¿Vio el verso? ¿Vio ahí lo que el apóstol Pedro está diciendo con respecto al maravilloso ejemplo de Jesucristo? Porque también Cristo, ¿qué? ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Qué de esas religiones que dicen que cada vez que celebran el sacrificio de la muerte matan a Jesús? La Biblia dice que Cristo murió una sola vez y para siempre, y ya no muere más, porque ahora vive para siempre a la diestra del Padre, sentado junto con el Padre en el trono. Cristo ya no muere, ya murió. Cristo está vivo, Él ha resucitado, y dice la palabra de Dios que está en la presencia de Dios y que a través de su Espíritu Santo habita en cada uno de los que han hecho de Cristo Señor y Salvador personal de su vida. El sacrificio de la misa que sacrifican a Cristo cada domingo es falso. Pedro dice que Cristo murió una sola vez y para siempre, y ya no tiene necesidad de volver a morir. Su sacrificio fue completo, su sacrificio fue perfecto. Por lo tanto, ya no hay necesidad. Es verdad que en el Antiguo Testamento, el día de la expiación, en el mes de septiembre, cada año tenían que matar al cordero para que ese año Dios aceptara el sacrificio, y por un año más los pecados de la nación fueran cubiertos, no arrancados, solo cubiertos. Pero hoy Cristo ya no muere. Su sacrificio fue perfecto y no tiene por qué volver a morir. Cristo mostró su amor. Cristo mostró de la manera como nos ama tan grandemente. Dice Pedro, el justo por los injustos, el que no tenía pecado, el que nunca había pecado, el que fue engendrado en el vientre de una virgen sin pecado, tuvo que ir a la cruz a pagar lo que tú y yo deberíamos de haber pagado. Ese es el ejemplo a seguir. Este es el ejemplo a seguir. Regresemos a Isaías 53, pero verso 5. ¿Qué pasó? No los veo a todos, nada más he visto a una sola persona de la Biblia. A ver, ¿qué dice Isaías 53? Mas el herido
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea esto, hermanos. Nadie, absolutamente nadie en el mundo ha sufrido las torturas que Cristo sufrió. Nadie ha padecido nunca lo que Cristo padeció para que tú y yo no lo tuviéramos que padecer, para que tú y yo no tuviéramos que pasar a través de esas terribles consecuencias de nuestro pecado. Cristo sufrió por ti y por mí en la cruz las consecuencias de tu pecado y de mi pecado. Sin importar que éramos pecadores, sin importar que éramos malos. Recuerde que la Biblia enseña claramente que todos nacemos con la naturaleza pecadora. Proverbio dice que el niño nace con la necedad en su corazón. Es falso eso de que algunos dicen es que este niño nació para ser bueno y aquel nació para ser malo. Falso. Todos nacemos para ser malos. Todos nacemos con la maldad en nosotros. Pero el primer punto dice la vara de la corrección, le echa fuera esa necedad. Pero el más importante es que el sacrificio de Cristo Jesús, cuando usted y yo lo recibimos y lo hacemos nuestro, echa fuera de nosotros esa naturaleza pecadora y nos pone su naturaleza divina, que la perdió Adán cuando desobedeció a Dios, y por su causa la perdimos todos nosotros. Por eso Pablo dice que todos nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero en Cristo fuimos vivificados, y otra vez la imagen de Dios en Cristo Jesús volvió a nosotros. Pero por amor, simplemente porque Dios y Cristo nos amaron a nosotros siendo pecadores. Por eso, como cristianos, usted y yo debemos buscar y debemos seguir el ejemplo de Jesús, aprendiendo a amar y a perdonar aún a todos aquellos que nos han hecho mal, aún a todos aquellos que nos han dañado. Debemos perdonarlos, debemos amarlos. Hermanos, si usted y yo hubiéramos estado ahí donde Cristo fue torturado, le agarraban los pelos de su barba hasta arrancárselos, unos látigos con huesos, con puntas de acero que estaban como encurvados, como un ganchito, que a la hora de golpear en las carnes se enterraban, y después que se enterraban lo jalaban para desgarrarlo. Pueden imaginarse lo que Él estuvo dispuesto a sufrir para que tú y yo hoy gozáramos del perdón de Dios, fuéramos llamados hijos de Dios y aún mucho más, amigos de Dios. Amén. Ese es el sacrificio que Cristo estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí, y es el sacrificio que Él quiere que tú y yo estemos dispuestos a hacer por nuestros enemigos, por los pecadores, por todos aquellos que nos han aborrecido y que nos han hecho mal. Podemos encontrar alguna cita más. Por ejemplo, Mateo 23:37. A ver, ya estaba parado aquí José, pero empieza José una vez que te paras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén,
atas a los profetas, apedreas a los que vienen a ti para hablarte la verdad. Dice, ¿cuántas veces los quise juntar? ¿Cuántas veces quise traerlos a mí, pero no quisiste? Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y así podemos encontrar infinidad de citas que nos hablan de este amor maravilloso, de este amor extraordinario. Vea conmigo Lucas 23:34. Lucas 23:34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. No, Lucas 23:24. 24, 24. 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, está en la cruz, después de haber sido desgarradas sus carnes, después de que le pusieron aquella corona de espina que sangró su frente, su cabeza, estando ya horas en el sol, colgado de ese madero o de esa cruz, y todavía alcanzó para poder decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, yo creo que nadie nos ha lastimado, y a usted y a mí, de la manera que lastimaron a Jesús, y estuvo dispuesto a decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién de ustedes ha sido lastimado de esa manera, que no pueda perdonar al que le ha hecho daño? ¿Quién de ustedes ha sufrido el tormento que Cristo sufrió, que no esté usted dispuesto a seguir el ejemplo de Jesucristo para perdonar a aquel que le ha hecho algún tipo de daño? Pero que ninguno de nosotros, ni una cuarta parte, ni una mínima parte de lo que él ha sufrido, hemos llegado a sufrir nosotros. Por eso para nosotros debería de ser más fácil aprender a perdonar a los que nos han hecho daños. Pero también, ¿qué tenemos que hacer? El pueblo de Dios debe amar a sus enemigos. El pueblo de Dios debe amar a sus enemigos. Usted y yo como pueblo de Dios, usted y yo como pueblo de Jesucristo, debemos aprender a amar no solo a nuestros semejantes, pero aún, mucho más allá, aún a nuestros enemigos debemos aprender a amarlos. Amarlos significa perdonarlos. Amarlos significa olvidar. Y les he dicho muchas veces, olvidar no significa que ya no me acuerdo de lo que me hicieron. Olvidar significa que cuando me acuerdo, ya no siento nada. Ya no siento ningún efecto. Es verdad que nunca vamos a olvidar lo que nos han hecho, pero sí podemos olvidar sin olvidar. ¿Qué quiere decir? Cuando me acuerdo, ni cosquillas me hace ya. Ese es el olvido que va junto con el perdón. Ya no siento nada contra la persona que me hizo daño, aunque me acuerde de lo que me hizo. Usted y yo que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, usted y yo que somos amigos de Dios, usted y yo que somos el pueblo de Dios, usted y yo que somos hijos de nuestro Dios, debemos seguir su ejemplo. Tanto el ejemplo del Padre como el ejemplo del Hijo, nosotros debemos seguirlo. Levítico 19:18, a ver quién lo encuentra. Recuerdes el tercer libro del Antiguo Testamento. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y después lo encontramos en Jesús. Cuando habla del segundo mandamiento. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo lo que eres, con todo lo que tienes, y a tu prójimo como a ti mismo. Ok. ¿Qué es amar al prójimo como a mí mismo?
Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se golpean todas las mañanas cuando se paran, agarran una vara y se dan de golpes? Levanten la mano que lo hacen. ¿Cuántos de ustedes se paran en un espejo y se dicen, ay, qué horrible eres? Me dan ganas de matarte, tan feo que eres. ¿Quién? ¿Quién de ustedes se la vive mordiendo a usted mismo, No, si ya sé que eres un sinvergüenza, que acá y allá se mira usted en el espejo y se empieza usted a decir todas las cosas que se le ocurren malas, ¿verdad que no? Pues si tú no te haces eso a ti mismo, tampoco debes hacerlo a tus enemigos. Oiga eso. Debes amar a tus enemigos de la manera que te amas a ti mismo. Hay dos maneras de amarse a uno mismo. Hay una que no es mala. La que te amas tú y el mismo amor que tienes para ti, lo tienes para tus semejantes. Pero hay una manera mala de amarte a ti mismo, que es la manera vanidosa. Es que yo soy el mejor. Como decían los polivoces, es que yo soy el más guapo. Y por allá decía la mamá, ¡yo lo hice solita! No, eso no es lo que dice Dios cuando dice que debes amar a tus semejantes como a ti mismo. Lo que está diciendo Dios es que te cuides, es que no hagas drogas que dañen tu cuerpo, es que no hagas alcoholismo que daña tu cuerpo, es que no pongas en peligro tu vida. Cuando mi esposa ve esos deportes extremos, dice, esos lo hacen pero porque les pesa la vida, o cómo les estorba la vida. Lo que Dios quiere es que te cuides, que te alimentes bien, que hagas ejercicios, que te guste vestirte bien. Alguien un día puso en Facebook ahí que si la corbata y el traje hablan, por los predicadores que hasta la fecha nos gusta seguir siendo predicadores antiguos. Yo les puse, yo uso el traje no porque soy predicador, porque desde los 14 o 15 años, hermanos, con calores de 37 y 40 grados en Veracruz, yo andaba de traje. Recuerdo que mi pastor, cuando ya pidió permiso a la iglesia para ponerse camisa de manga corta y corbata nada más porque le daba mucho calor, dice, nada más te veo llegar a ti y ya tengo calor. Y aparte les digo, yo siempre consideré el traje como la mejor ropa que yo tenía en mi ropero, porque antes no eran closets, sino en mi ropero. Por lo tanto, a Dios lo mejor. Y siempre, hasta que Dios me lo permita, predicaré con traje y corbata, aunque como me llamaban allá en Galeana, el diablo elegante. Yo siempre he considerado que el buen vestir es un arte. Y si te gusta, hazlo. Pero no critiques la forma que se viste tu hermano. No vengas a la iglesia a ver cómo viene vestido tu hermano o tu hermana y después digas, mira, ese es el mismo vestido de la semana pasada. Bueno, ¿hasta cuándo se comprará otros zapatos? Mira, la misma bolsa, ni le queda el vestido que trae. A veces usted dirá, bueno, el pastor pura corbata roja. Es el color que me gusta en las corbatas. Y usted verá que la mayoría de las veces traigo corbata roja. No. ¿Te gusta vestir? Vístete bien. Pero alaba el vestido de tu hermana la ropa que trae tu hermano, aunque tal vez traiga un parche en el pantalón porque no tenía más para comprar. Ama a tu enemigo como te amas a ti mismo. Yo no critico a los pastores de ahora que se la viven, que predican en camisetas. No sé, no me agradan, pero no los critico.
Ellos se sienten bien así, que lo hagan. Yo no me siento bien, él se siente bien, qué bueno. La cuestión es cómo te sientes. La cuestión es cómo te sientes. Y no critiques a nadie por cómo vista. Yo siempre me van a ver así, hermanos. Antes hasta los miércoles, ahora por mi condición que ustedes conocen, pues procuro los miércoles venir, pero camisa larga y en mi pantalón. Ama a tus amigos, digo a tus enemigos, como te amas a ti mismo. Ya vimos Levíticos. ¿Qué dice acerca de la venganza, Levíticos? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y recalca la gran firma ahí, yo, Jehová, bien firmado, para que nadie tenga pretextos, para que nadie tenga absolutamente ningún pretexto. ¿Quiere ir conmigo a Éxodo 23:4, por favor? Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si encontrares el buey o el asno de tu enemigo, no te quedes con él. No digas, ahora me voy a vengar. Él me robó un asno el otro día, ahora me lo voy a robar yo. No, dice, devuélveselo. Si él te robó, pues ni modo, tú ve y devuélvelo. No venzas el mal con mal, sino vence el mal con el bien. Es lo que la palabra de Dios nos enseña a ti y a mí. No quieras vencer el mal con el mal, sino con bien. Sino con bien. Por ejemplo, Proverbios 24:17. ¿Qué dice? Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando cayere tu enemigo, No te regocijes. ah, pero qué buenos somos nosotros cuando a alguien que no nos cae bien le pasa algo. ¡Qué bueno que le pasó! ¡Se lo merecía! ¡Qué bueno que Dios lo castigó! ¿Y cómo sabes que fue Dios el que lo castigó? ¿Cómo sabes que fue Dios el que lo castigó? Ah, qué triste es cuando en la iglesia hay gente que ve progresar a un hermano o a una hermana, y lo está envidiando, y nada más lo ve caer tantito y se regocija y se llena de gozo. La Biblia dice, no te goces cuando tu enemigo cae. No te goces, mejor ayúdalo. Mejor ayúdalo. Mejor ayúdalo. Mateo 5:44. El primer libro del Nuevo Testamento, después de Malaquías. Fuerte, Lourdes. 5:44, sí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos conocían ese versículo? Y si lo conocían, ¿cuántos los hemos puesto en práctica? ¿Quiere leerlo de nuevo, Lourdes, muy fuerte? Vea las cosas aquí. Por favor, fuerte. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Punto, ahí espérame tantito. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? No los oigo, hermanos. Jesús. Dice, yo les digo, amad a vuestros enemigos. Síguele. Bendecid a los que os maldicen. Ahí nomás. Bendecid a los que los maldicen. Oiga, Señor, pero eso está duro. ¿Cómo voy a bendecir a aquel que se la vive maldiciéndome? Síguele, por favor. Haced bien a los que os aborrecen
hacer bien a los que os aborrecen. ¿Otro más? Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Gracias. ¿Cuántos de ustedes oran por ese corredor de línea que los trae en cargo? ¿Cuántos de ustedes oran por ese supervisor que no les deja en paz? ¿Cuántos de ustedes oran por ese compañero de línea que siempre está aprovechándose de usted? ¿Cuántos de ustedes oran por ese vecino que corta su zacate y se lo echa a usted a su patio? ¿Cuántos de esos oran por el vecino que saca a su perrito a hacer su necesidad y siempre la hace en la yarda de usted? ¿Cuántos de ustedes oran por esas personas? Es el mandato de Jesucristo. Es el mandato que Él hace. Es duro, ¿no? Pero es posible. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Proverbios 25-21. Y el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y tuviera sed, dale de beber agua. Ay, no me levanté, disculpe. Páreseme, la Biblia no se lee sentado a menos que lo esté leyendo en su casa, pero en público se lee de pie, y fuerte y claro. Ahora cierra. Dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque a cosas amonestáis sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará, y el viento del norte subirá la lluvia. Gracias. Todo el bien que tú le hagas a tu enemigo, Jehová te lo pagará. Vayamos a Pedro 3.9, primera de Pedro 3.9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. ¿Cuántos han leído ese verso? Yo creo que no. Y yo creo que por eso a veces se asustan cuando alguien le echa tierra del cementerio, del panteón en la puerta de su casa. Yo creo que por eso se asustan, porque cuando alguien le echa por ahí un muñeco clavado con un alfiler en el corazón o en la cabeza, o alguien se asusta cuando ve que alguien visitó a un brujo y usted dijo, ya me fue a hacer algo mal. Usted no ha leído este verso. Usted no lo ha leído. Búsquenlo todos, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Búsquenlo todos. Ya quiero terminar. Primera de Pedro 3.9. Y pongámoslo de pie todos y lo vamos a leer todos juntos. Y yo los voy a ir deteniendo en lo que yo quiero que sean detenidos. ¿Ya todos lo encontraron? No veo que se pongan de pie todos, así que quiere decir que no lo han... Primera carta de Pedro, recuerde, ya está por allá por lo último de la Biblia. Antes de Apocalipsis, está después de Santiago, está antes de la segunda de Pedro y antes de la primera de Juan. Ahí está. ¿Está en la Biblia? Y sobre todo está en la Biblia, dijo el hermano Pedro. Ok, empiece a leerlo. Cuando yo diga lea, empiecen a leer. Lean. Ahí. ¿No qué? No devolviendo mal por mal. No le devuelvas a tu enemigo el mal que tu enemigo te ha hecho. ¿Qué otra cosa dice? Si tu enemigo te maldice, no lo maldigas. Después, Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. siéntese un momento. Tu enemigo te puede maldecir.
puede desear lo peor. Tu enemigo te puede querer destruir. Pero ¿qué dice el final de la carta? Fuiste llamado ¿para qué? Para heredar bendición. Tú eres bendecido. La bendición de Dios está sobre ti. Ninguna maldición te puede hacer daño. Porque la bendición de Dios es mayor que cualquier maldición de tu enemigo. Por eso no te vengues de tu enemigo. Por eso no maldigas a tu enemigo. Tú eres pueblo llamado para ser un pueblo bendecido. Un pueblo de bendición. Y rápidamente déjeme darle algunos ejemplos. Y aquí termino. Algunos ejemplos de amor por los enemigos. El primero que tengo se encuentra en Génesis 50, 21. Es José. José fue vendido por sus hermanos como esclavo. José padeció muchas cosas por causa de esto. Pero un día, cuando el hambre apretó, los hermanos de José fueron a buscar comida a Egipto. José se reveló a ellos. Ellos tuvieron miedo, pero José les dijo: no tengan temor, no tengan miedo. Lo que ustedes quisieron hacerme mal, Dios lo convirtió en bendición. Y cualquier maldición que tu enemigo te mande, tú eres pueblo que heredas bendición. José amó a sus hermanos a pesar de todo lo que le habían hecho. A pesar de todo lo que le habían hecho, él amó a sus hermanos. En Números 22:13, María y Aarón habían hablado en contra de Moisés. No querían a Moisés porque su esposa era de color oscuro. Hablaron contra Moisés en la congregación. Y Dios mandó lepra contra María. Cuando Aarón vio la lepra de su hermana, corrió a Moisés: clama a Dios para que Dios nos perdone, porque yo no quiero tener la lepra que tiene María. Moisés, con toda su humildad, oró por ellos, y la lepra de María desapareció. Vea qué amor más grande, el de José, el de Moisés por su hermana. Ya vimos en 1 Samuel 24:17 cómo David perdonó a Saúl, ¿verdad? En 26:21 Saúl vuelve a ser perdonado por David, y Saúl perdona a aquel que había ayudado a David para tomar la lanza de Saúl, y entonces Saúl, como respuesta, le perdona. Eso lo encontramos allá en 1 Samuel 26:21. Después, en 2 Samuel 19:23, Simei es perdonado por Saúl. En 2 de Reyes 6:22, el rey de Israel perdona a los sirios que Eliseo había capturado y se habían vuelto ciegos. Eliseo los llevó al rey, y cuando el rey quiso matarlos, Eliseo le dijo: ¿matarías tú a los que tomas prisioneros con tu espada? Y estos que tú no has hecho nada para apresarlos, ¿los vas a matar? Le dijo Eliseo: dales pan, dales agua para que se sacien, y después envíalos de regreso a su tierra. Vemos ahí el amor de Eliseo para con esos enemigos que habían tenido. En Hechos 7:60 vemos a Esteban clamando a Dios y diciendo las mismas palabras de Jesucristo en la cruz cuando lo estaban apedreando. Y Esteban, con ese amor que sentía en su corazón por los enemigos, le dijo simple y sencillamente: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. En Hechos 9 nos encontramos a Ananías, cuando Pablo había quedado ciego y Dios le dijo a Ananías que fuera a rescatarlo. Ananías le dijo: Señor, este tipo quiere matar a todos los cristianos. Ha matado y trae cartas para aquí en Damasco tomarlos presos y llevarlos para que los maten. Mejor que se quede ciego.
¿No es cierto que es lo que deseamos que a nuestros enemigos les pase? Señor, déjanos ciego, así ya no hace daño. Yo le digo, no, Ananías, tengo planes para él. Y Ananías obedeció y fue y le dijo, hermano Pablo, Jesucristo que se te apareció en tu camino me ha mandado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Infinidad de ejemplos podemos encontrar del amor hacia los enemigos. El mensaje de hoy lleva un fin, hermanos. Que si usted siente algo contra alguien que le ha hecho daño, pídale perdón a Dios y que Dios le ayude a dejar de sentir algo contra esa persona que le ha hecho algún tipo de daño, sea quien sea. Mamá, papá, hermanos, tíos, primos, suegros, suegras, sea quien sea. Perdónele, ore por ellos, porque lo terrible es esto: Dios tomará en lugar de usted, y si hay necesidad de venganza, Él tomará venganza por usted. Hermanos, Dios quiere que usted y yo nos amemos unos a otros, sí, pero que también amemos a nuestros enemigos, sea quien sea. Hijos, padres, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, sea quien sea. Dios quiere que tú y yo aprendamos a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque ese día serás sanado completamente y podrás sentir gozo y podrás sentir alegría, porque el rencor se ha ido de tu vida. Amén. 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 Rubén. Vicente. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de los diezmos y ofrendas. Voy a pedir al hermano Tomás, hermano Daniel, si puede pasar.